Paz a vosotros, hermanos y hermanas de la fe. Que la luz del Altísimo ilumine vuestros corazones en este momento sagrado. Preparad vuestros espíritus, aquietad vuestras mentes, porque vamos a adentrarnos juntos en un misterio antiguo, en una historia que cambió el curso de la humanidad. Respirad hondo, dejad atrás las preocupaciones del día y abrid vuestros oídos a las palabras que han atravesado milenios para llegar hasta nosotros. Esta es una historia de fe, de valentía, de una joven que dijo sí cuando todo el mundo habría dicho imposible. Acompañadme en este viaje al corazón de Galilea, donde el cielo tocó la tierra y lo divino se hizo humano. La joven que creyó en lo imposible, el sí que cambió la historia. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». De Lucas 1:30-31. El sol de Nazaret caía con pereza sobre las casas de piedra blanca, tiñendo todo de un color miel que parecía derretirse en el aire caliente de la tarde. Era uno de esos días en que el tiempo se mueve despacio, como si Dios mismo estuviera conteniendo el aliento antes de hacer algo grande, algo que nadie podía imaginar. Las calles estrechas del pueblo estaban casi vacías a esa hora. Solo se escuchaba el eco lejano de algún martillo golpeando metal en el taller de un carpintero, el balido ocasional de las ovejas que descansaban a la sombra de los muros, y el murmullo suave del viento que bajaba de las colinas, llevando consigo el aroma a tomillo silvestre y tierra seca. En una casa modesta, casi escondida entre otras viviendas humildes, vivía una muchacha cuyo nombre resonaría por los siglos de los siglos. María. Nadie la conocía fuera de su pueblo. No era rica, no era famosa, no tenía ningún título que la distinguiera de las demás jóvenes de Galilea. Era simplemente María, hija de Joaquín y Ana, una chica de unos 14 o 15 años, con las manos curtidas por el trabajo doméstico, los ojos oscuros, llenos de inocencia, y un corazón que guardaba una fe profunda, silenciosa, del tipo que no necesita gritar para ser real. Estaba prometida a José, un carpintero bueno y justo, un hombre que también era descendiente de David, aunque nadie recordaba ya esas genealogías antiguas, excepto los viejos del pueblo que se reunían a la puerta de la sinagoga a hablar de los tiempos gloriosos del rey pastor. El compromiso era reciente, y María pasaba sus días preparando su ajuar, bordando las telas que llevaría a su nuevo hogar, moliendo el grano para hacer pan, cargando agua del pozo comunal en jarras de barro que dejaban sus hombros adoloridos al final del día. Pero María no era como las otras chicas de su edad. Mientras ellas charlaban y reían junto al pozo, intercambiando chismes sobre los muchachos del pueblo, María permanecía en silencio, escuchando más que hablando, observando el mundo con una profundidad que desconcertaba a su madre. Por las noches, cuando todos dormían, ella se quedaba despierta un rato más, mirando las estrellas por la pequeña ventana de su habitación, susurrando oraciones que solo ella y Dios conocían. Rezaba por su pueblo, por José, por las familias necesitadas, por la llegada del Mesías prometido. Como toda buena judía, había crecido escuchando las profecías. Vendría un libertador, un ungido de Dios que restauraría el reino de Israel y traería justicia a la tierra. María lo esperaba con la paciencia de quien sabe que los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Ese día en particular, María estaba sola en casa. Su madre había ido al mercado y su padre trabajaba en el campo. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz que se filtraba a través de la puerta entreabierta. María estaba arrodillada sobre una estera de paja, con las manos ocupadas en bordar un manto azul, cuando de repente sintió algo extraño. Primero fue una sensación, como un cambio en la temperatura del aire, como cuando sabes que alguien ha entrado a una habitación aunque no hayas escuchado sus pasos. Levantó la vista del bordado y se quedó paralizada. Allí,
De pie frente a ella había alguien, o algo. No era un hombre común. Eso era evidente desde el primer instante. La luz que emanaba de él no venía de ninguna lámpara ni del sol. Era una luz que parecía nacer de su propia esencia, una luminosidad suave pero intensa que llenaba cada rincón de la habitación sin ser molesta para los ojos. Era hermoso de una manera que no se puede describir con palabras humanas, con una belleza que no pertenecía a este mundo. Sus ropas eran blancas como la nieve recién caída sobre el monte Hermón, y sus ojos contenían toda la sabiduría del universo, toda la compasión de Dios, todo el misterio de los cielos. El corazón de María comenzó a latir tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Soltó el bordado y retrocedió involuntariamente, su espalda chocando contra la pared de piedra. Sabía lo que era. Había escuchado las historias antiguas, las escrituras leídas en la sinagoga. Era un ángel, un mensajero de Dios. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a ella? El ser celestial extendió una mano, no para tocarla, sino en un gesto de paz, de calma. Y entonces habló. Su voz era como música, como agua corriendo sobre piedras suaves, como el viento cantando entre los cedros del Líbano. No era ni grave ni aguda, era simplemente perfecta, y cada palabra resonaba no solo en los oídos de María, sino en lo más profundo de su alma. «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». María parpadeó, confundida, aterrorizada, sin entender. Favorecida, bendita. Ella no era nadie especial. Era solo una muchacha de Nazaret, un pueblo del que la gente decía, «De Nazaret puede salir algo bueno». Se llevó una mano al corazón, tratando de controlar su respiración, y el ángel pareció notar su turbación, porque su expresión se suavizó aún más, si es que eso era posible. «No temas, María», continuó el mensajero celestial, y al escuchar su nombre de aquellos labios divinos, sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto. María no podía moverse, no podía hablar, no podía siquiera pensar con claridad. Las palabras del ángel daban vueltas en su cabeza como hojas arrastradas por un vendaval. Concebir, dar a luz, un hijo que sería llamado Hijo de Dios, el trono de David, un reino eterno, era demasiado grande, demasiado imposible. Finalmente, con una voz que apenas era un susurro, María logró articular la pregunta que ardía en su garganta. «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Era una pregunta lógica, práctica, terrenal. María no era ingenua. Sabía de dónde venían los niños. Sabía que ella era virgen, que estaba prometida, pero aún no había sido tomada por José como esposa. ¿Cómo podía Dios pedirle algo así? ¿Cómo podía ser madre si aún no había conocido a un hombre? Y más importante aún, ¿qué diría la gente? En su cultura, una mujer soltera embarazada era motivo de vergüenza, de escándalo, incluso de muerte por lapidación según la ley de Moisés. ¿Quién le creería que su hijo venía de Dios? El ángel, que ahora María entendía que debía ser Gabriel, el mismo que había visitado al profeta Daniel siglos atrás, sonrió con una ternura infinita. No había reproche en su mirada por la pregunta de María, no había impaciencia, solo comprensión. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti», explicó Gabriel con una paciencia celestial, «y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y mira, tu parienta Isabel, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella.
la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. María cerró los ojos. Nada hay imposible para Dios. Las palabras resonaron en su interior como un eco interminable. Pensó en Abraham y Sara, ancianos sin hijos a quienes Dios les dio un hijo en su vejez. Pensó en Moisés y el Mar Rojo, en el maná del cielo, en todas las historias imposibles que se habían vuelto posibles porque Dios así lo había querido. Pensó en las profecías sobre el Mesías, en las promesas antiguas, en la esperanza de su pueblo, y pensó en ella misma, en su insignificancia, en su juventud, en su miedo. ¿Qué hizo María en ese momento crucial, cuando el ángel de Dios le anunció lo imposible? No huyó, no se desmayó, no gritó ni llamó a nadie, no pidió señales adicionales ni puso condiciones, no negoció ni dudó. En cambio, en un acto de fe que definiría el resto de su vida y el destino de toda la humanidad, abrió los ojos, miró directamente al ángel y con una voz que había encontrado su fuerza en lo más profundo de su ser, pronunció las palabras más valientes y humildes que se hayan dicho jamás: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». En ese instante, el universo entero pareció contener el aliento. Las estrellas dejaron de brillar por un momento, los ángeles en el cielo guardaron silencio, y el mismo Dios sonrió desde su trono eterno. María había dicho que sí. La joven de Nazaret, sin entender completamente lo que vendría, sin saber las alegrías y los dolores que le esperaban, había confiado, había creído, había aceptado ser parte del plan más grande jamás concebido. El ángel Gabriel inclinó su cabeza en señal de respeto, algo extraordinario para un ser celestial hacer ante una humana, y luego desapareció. La luz se desvaneció como si nunca hubiera estado allí, y María se quedó sola nuevamente en su pequeña habitación, con el bordado tirado en el suelo y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Pero algo había cambiado. Ya no era solo María, ahora era María, la madre del Salvador, aunque nadie más lo supiera todavía. Se llevó las manos al vientre, aunque sabía que aún no había señales físicas del milagro que estaba ocurriendo dentro de ella, pero podía sentirlo, una presencia nueva, sagrada, divina. El Hijo de Dios estaba creciendo en su ser, y ella, una simple muchacha de Galilea, había sido elegida para traerlo al mundo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas de asombro, de gratitud, de un temor reverente que la llenaba hasta desbordarla. Los días que siguieron fueron de una intensidad emocional que María jamás había experimentado. No le dijo nada a nadie al principio. ¿Cómo podría? ¿Quién le creería que un ángel la había visitado? Que estaba embarazada del Espíritu Santo. La tratarían de loca o de mentirosa. Así que guardó estas cosas en su corazón, meditándolas, repitiéndolas en su mente una y otra vez, tratando de comprender lo incomprensible. Pero María recordó las palabras del ángel sobre Isabel, su parienta. Si Isabel estaba embarazada milagrosamente en su vejez, entonces ella entendería, ella creería. Sin decirle mucho a su madre, María empacó una pequeña bolsa con provisiones y le anunció que iría a visitar a Isabel, que vivía en las montañas de Judea, a varios días de camino. Su madre se sorprendió, pero no objetó. Las mujeres a menudo se visitaban entre ellas para ayudarse, especialmente cuando había un embarazo. El viaje fue largo y agotador. María se unió a una caravana de comerciantes que iban hacia el sur, caminando durante días bajo el sol implacable, durmiendo bajo las estrellas, comiendo pan duro y aceitunas secas. Pero no le importaba. Cada paso que daba la acercaba a alguien que podría entender, alguien con quien podría compartir el secreto que la estaba consumiendo por dentro. Cuando finalmente llegó a la casa de Zacarías e Isabel, estaba exhausta,
cubierta de polvo del camino, con los pies adoloridos y la garganta seca. Llamó a la puerta, y cuando Isabel abrió, sucedió algo extraordinario. En el momento en que la anciana vio a María, su propio bebé, el que sería Juan el Bautista, saltó de alegría en su vientre. Isabel fue llena del Espíritu Santo, y antes de que María pudiera siquiera saludar, la anciana exclamó con una voz fuerte y clara: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bendita la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». María se derrumbó en los brazos de Isabel, sollozando. Alguien sabía, alguien entendía, alguien creía. No estaba loca, no estaba sola. Dios había confirmado su experiencia a través de esta mujer mayor, y el alivio que sintió fue tan grande que casi no podía respirar. Las dos mujeres se abrazaron, llorando juntas, riendo juntas, maravillándose juntas ante los milagros que Dios había obrado en sus vidas. Fue en ese momento, llena de gozo y gratitud, que María prorrumpió en un cántico que sería recordado por siempre, el Magnificat, una oración que salió de lo más profundo de su alma. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María se quedó con Isabel durante 3 meses, un tiempo sagrado en el que las dos mujeres compartieron sus experiencias, sus esperanzas, sus miedos. Isabel, con su sabiduría de años y su propia experiencia de milagro, se convirtió en mentora y confidente de María. Le enseñó sobre el embarazo, sobre cómo sería ser madre, sobre cómo confiar en Dios cuando el camino se volviera difícil. Le contó de su propio esposo, Zacarías, quien había quedado mudo por dudar del mensaje del ángel, una lección sobre la importancia de la fe inmediata y total. «Hiciste bien en creer de inmediato», le dijo Isabel una tarde, mientras las dos descansaban bajo la sombra de una higuera. «La fe que vacila es como una caña sacudida por el viento, pero la fe que se aferra a Dios, sin importar qué tan imposible parezca la promesa, esa fe mueve montañas». María escuchaba cada palabra, absorbiéndola como la tierra seca absorbe la lluvia. Necesitaba esa fuerza, esa convicción, porque sabía que cuando regresara a Nazaret enfrentaría la parte más difícil de su sí, decirle a José. El viaje de regreso fue aún más difícil que el de ida, no por el camino, sino por el peso de lo que tenía que hacer. Ya su cuerpo comenzaba a mostrar pequeños cambios, sutiles aún, pero que pronto serían imposibles de ocultar. ¿Cómo le explicaría a José? ¿Cómo le diría que estaba embarazada sin haberlo traicionado? ¿Creería él en ángeles y milagros? ¿O pensaría que ella había sido infiel? Cuando finalmente llegó a Nazaret, fue directamente a buscar a José. Lo encontró en su taller, trabajando en una mesa de madera, concentrado en su oficio. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. La había extrañado. Se limpió el aserrín de las manos y se acercó a saludarla, pero algo en la expresión de María lo detuvo. «José», comenzó ella y su voz temblaba, «necesito decirte algo». Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles de su vida. María le contó todo: el ángel, el mensaje, el embarazo milagroso, su visita a Isabel. Habló con honestidad, con lágrimas rodando por sus mejillas, viendo cómo la expresión de José pasaba de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad al dolor, del dolor a la ira contenida. «¿Me estás diciendo que estás embarazada?», preguntó él, su voz apenas un susurro tenso. «¿Y que el Padre es Dios?».
Sé que suena imposible, respondió María, extendiendo una mano hacia él que José no tomó. Sé que no tienes ninguna razón para creerme, pero te juro por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que te estoy diciendo la verdad. Yo no te he traicionado. Esto es obra del Altísimo. José retrocedió, pasándose las manos por el cabello, respirando profundamente. Era un hombre justo, bueno, pero también era humano. El dolor de lo que percibía como una traición era evidente en cada línea de su rostro. Finalmente, sin decir una palabra más, salió del taller, dejando a María sola entre las virutas de madera y el olor a cedro. Esa noche José no durmió, dio vueltas en su cama, luchando con pensamientos tormentosos. Amaba a María, pero ¿cómo podía creer una historia tan fantástica? Y sin embargo, la conocía. Sabía que ella no era capaz de mentir, que su fe era genuina, pero un embarazo virginal, eso era demasiado. Decidió que la dejaría en secreto, que rompería el compromiso discretamente para no exponerla a la vergüenza pública. Era lo mejor para ambos. Pero Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, no iba a permitir que el plan perfecto se desmoronara por la duda humana. Esa misma noche, mientras José finalmente caía en un sueño inquieto, un ángel del Señor se le apareció en sueños. «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer», le dijo el mensajero celestial, «porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». José despertó sobresaltado, con el corazón martilleando en su pecho, el sudor frío en su frente. Había sido tan real, tan vívido. Se sentó en la cama, temblando, y supo en lo profundo de su ser que era verdad. María había dicho la verdad. El niño que crecía en su vientre era el Mesías prometido, el Salvador que Israel había esperado durante generaciones. Al amanecer, fue corriendo a buscar a María. La encontró en su casa, con los ojos hinchados de tanto llorar, y sin decir una palabra, la tomó en sus brazos. «Perdóname», susurró contra su cabello, «perdóname por dudar. El ángel vino a mí también. Sé que el niño es santo, y te protegeré a ti y a él con mi vida». María se aferró a él, llorando de alivio, y por primera vez desde que el ángel había aparecido en su habitación, sintió que no estaba completamente sola en esto. Tenía a José, tenía a alguien que creía, que entendía, que estaría a su lado sin importar lo que viniera. Y vino mucho. Los meses que siguieron fueron una mezcla de alegría y dificultad. El embarazo de María se hizo evidente, y aunque José la tomó oficialmente como esposa para proteger su reputación, los murmullos en Nazaret no se hicieron esperar. La gente contaba con los dedos, hacían cálculos, cuchicheaban a sus espaldas. Algunos pensaban que se habían adelantado a la boda, otros eran más crueles en sus especulaciones. Pero María, recordando las palabras del ángel y fortalecida por la fe de José, soportó las miradas, los comentarios susurrados, la frialdad de algunos vecinos. Se enfocó en prepararse para la llegada del niño. Tejió mantitas suaves, preparó pañales de lino, oró sin cesar. José trabajaba extra en su carpintería para ahorrar dinero, construyendo una cunita de madera pulida con sus propias manos. Cada golpe de su martillo, una oración silenciosa por la criatura que vendría. Entonces, cuando María estaba en el 9º mes de embarazo, llegó el decreto del emperador romano César Augusto. Todos debían registrarse en su ciudad de origen para el censo. José, siendo de la línea de David, tenía que ir a Belén, la ciudad de David. Y María, a pesar de su avanzado embarazo, tuvo que ir con él. El viaje fue brutal. Montada en un burro con cada traqueteo en el camino polvoriento causándole molestias, María se aferró a la fe. ¿Por qué Dios permitía esto? ¿Por qué tenía que viajar tan lejos, estando tan cerca de dar a luz? No lo sabía, pero confiaba.
siempre confiaba. Llegaron a Belén al anochecer, exhaustos, y José buscó desesperadamente un lugar donde alojarse. Pero Belén estaba repleta de gente que había venido para el censo. Puerta tras puerta, posada tras posada, la respuesta era la misma. No hay lugar, está todo ocupado. María, sintiendo las primeras contracciones, se mordía el labio para no gemir de dolor. José estaba desesperado, rogando, ofreciendo todo el dinero que tenía, pero nadie tenía espacio. Finalmente, un posadero compasivo, viendo la condición de María, les ofreció lo único que tenía disponible, un establo, una cueva donde guardaban los animales. No era lo que José había soñado para el nacimiento del Mesías. No había sábanas limpias, ni parteras, ni comodidades. Solo paja, animales y el olor a estiércol. Pero no tenían opción. El bebé estaba llegando. Esa noche, en las circunstancias más humildes imaginables, con solo la luz de una pequeña lámpara de aceite y las estrellas brillando a través de la entrada de la cueva, María dio a luz. José hizo lo mejor que pudo, ayudándola, consolándola, sosteniendo su mano mientras ella empujaba y gritaba y oraba. Y luego, en un momento que partió la historia en dos, se escuchó el llanto de un recién nacido, el llanto del Salvador del mundo. María, agotada pero radiante, tomó al bebé en sus brazos, lo envolvió en los pañales que había traído, lo acunó contra su pecho y lloró. Lloró de alivio, de alegría, de asombro reverente. Este era él, este era el niño que el ángel había anunciado, el Hijo del Altísimo, el que reinaría para siempre, y sin embargo, aquí estaba, pequeño, vulnerable, dependiente de ella para todo. Era Dios y era humano, era rey y era bebé, era todo y era suyo. José preparó un improvisado pesebre, un comedero de animales, llenándolo con paja limpia, y María acostó allí al niño con ternura infinita. Jesús, su nombre era Jesús, Salvador, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Lo que María no sabía en ese momento era que afuera, en los campos cercanos, unos pastores estaban recibiendo su propia visitación angelical. Una hueste celestial se les había aparecido, anunciándoles el nacimiento del Salvador, y ahora corrían hacia Belén para ver al niño que había nacido en un establo. Cuando llegaron, toscos y olorosos a ovejas, se arrodillaron ante el pesebre con una reverencia que conmovió a María hasta las lágrimas. Ellos también creían. Ellos también sabían que este niño era especial. Los pastores se fueron contando a todos lo que habían visto y oído, pero María, fiel a su naturaleza contemplativa, no dijo mucho. Solo guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Cada visitante extraño, cada señal milagrosa, cada cumplimiento de profecía, ella lo guardaba, lo atesoraba, tratando de entender el misterio en el que estaba participando. 8 días después, cuando llegó el tiempo de la circuncisión, le pusieron por nombre Jesús, tal como el ángel había ordenado. Y 40 días después del nacimiento, según la ley de Moisés, José y María llevaron al niño al templo en Jerusalén para presentarlo al Señor. Fue allí, en el templo, donde María recibió la primera indicación de que su sí no solo le traería alegría, sino también dolor. Un anciano llamado Simeón, un hombre justo y piadoso que había esperado toda su vida por ver al Mesías, tomó al bebé Jesús en sus brazos y pronunció una bendición. Pero luego, mirando directamente a María, le dijo palabras que se clavarían en su corazón como una espada. «He aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Una espada. El alma de María sería traspasada. En ese momento,
Aunque no entendía completamente lo que significaba, sintió un escalofrío. Su sí no había sido solo a la alegría de ser madre del Mesías, también había sido un sí al sufrimiento que vendría con ello. Y el sufrimiento comenzó pronto. Unos magos de Oriente vinieron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que había nacido, habiendo visto su estrella. Esto llegó a oídos del rey Herodes, un hombre cruel y paranoico que no toleraba rivales a su trono. Envió a los magos a Belén, con la excusa de que también quería adorar al niño, pero su verdadera intención era matarlo. Los magos encontraron a Jesús, le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra, pero advertidos en sueños de no regresar a Herodes, se fueron por otro camino. Y entonces, esa misma noche, un ángel se apareció a José en sueños advirtiéndole del peligro. «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto», ordenó el ángel. «Permanece allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José despertó a María en medio de la noche. No había tiempo para explicaciones largas, no había tiempo para empacar con cuidado. Tomaron lo esencial, envolvieron al bebé dormido y huyeron bajo el manto de la oscuridad. Dejaron atrás su hogar, su familia, todo lo que conocían, convirtiéndose en refugiados en tierra extranjera. El viaje a Egipto fue largo y peligroso. María, aún recuperándose del parto, cargaba a Jesús contra su pecho, protegiéndolo del frío de la noche y del calor del día. José los guiaba, siempre mirando hacia atrás, siempre temiendo que los soldados de Herodes los alcanzaran. Dormían en cuevas, comían lo poco que podían comprar o recibir de la caridad de extraños y oraban constantemente por protección. Finalmente llegaron a Egipto, tierra de refugio que irónicamente había sido una vez tierra de esclavitud para el pueblo de Israel. Allí permanecieron durante años, viviendo como extranjeros, José trabajando en lo que podía encontrar, María cuidando de Jesús y aprendiendo el idioma y las costumbres de un pueblo que no era el suyo. Mientras tanto, en Belén, la ira de Herodes se desató con una furia demoníaca. Al darse cuenta de que los magos lo habían engañado, ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. El llanto de las madres se escuchó por todas las colinas de Judea, un lamento que cumplía la profecía de Jeremías. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. María, en Egipto, se enteró de la masacre meses después, cuando un viajero judío les contó las noticias. Se quedó paralizada, con Jesús jugando a sus pies, ajeno al horror que había causado su mera existencia. Todos esos bebés inocentes, muertos por culpa de su hijo. No por culpa de Jesús, se corrigió a sí misma, sino por la maldad de Herodes y el miedo que los poderosos sienten ante la amenaza de perder su poder. Pero aún así, el peso de esas vidas perdidas la acompañaría para siempre. Lloró por esas madres que nunca conocería, por esos niños que nunca crecerían, y abrazó a Jesús con más fuerza, agradecida de que Dios lo hubiera protegido, pero consciente del precio que otros habían pagado. La espada que Simeón había mencionado comenzaba a hacer su trabajo, cortando poco a poco, enseñándole que el camino del Mesías estaba pavimentado con sacrificio. Pasaron varios años en Egipto. Jesús aprendió a caminar en calles egipcias, a hablar sus primeras palabras en un hogar lejos de su tierra. María lo criaba con amor, le cantaba las canciones de Sión, le contaba las historias de su pueblo, de Abraham, de Moisés, de David. Quería que supiera quién era, de dónde venía, para qué había nacido. José le enseñaba el oficio de la carpintería y el niño mostraba una inteligencia y una sabiduría que asombraban a todos los que lo conocían. Pero María nunca olvidaba quién era realmente su hijo. Cada vez que lo veía jugar con otros niños, cada vez que curaba sus rodillas raspadas, cada vez que lo acostaba por la noche, recordaba las palabras del ángel:
Este era el Hijo de Dios, este era el Salvador del mundo. Y ella, una simple mujer de Nazaret, había sido elegida para ser su madre. La responsabilidad era abrumadora, pero la gracia de Dios era suficiente. Finalmente, cuando Herodes murió, el ángel se apareció nuevamente a José en sueños, diciéndole que era seguro regresar a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao, el hijo de Herodes, reinaba en Judea, José tuvo miedo de ir allá. Advertido nuevamente en sueños, se dirigieron a Galilea, a su pueblo natal de Nazaret. El regreso a casa fue agridulce. María había dejado Nazaret como una joven novia embarazada, objeto de murmuraciones y sospechas. Regresaba ahora como una mujer, madre de un niño hermoso y brillante, acompañada de un esposo fiel. Pero las miradas de algunos vecinos seguían siendo frías, las memorias de la gente largas. José simplemente reanudó su trabajo como carpintero y María se enfocó en criar a Jesús y a los otros hijos que Dios les dio con el tiempo. La vida en Nazaret era simple, rutinaria, ordinaria en la superficie. Pero María nunca olvidaba el secreto extraordinario que guardaba. Observaba a Jesús crecer en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Era un niño obediente, trabajador, amable con todos. Pero había momentos en que ella veía destellos de algo más, algo divino brillando a través de su humanidad. Como aquella vez cuando Jesús tenía 12 años. Habían ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, como hacían cada año. Era un viaje largo pero importante, una peregrinación que conectaba a la familia con sus raíces espirituales. Jesús estaba emocionado, haciendo 1000 preguntas sobre el templo, sobre las ceremonias, sobre las profecías. Después de la fiesta, cuando todos comenzaron el viaje de regreso, María y José asumieron que Jesús estaba entre los parientes y amigos que viajaban con ellos. No era raro que los niños corretearan de un grupo a otro durante el viaje, pero al caer la noche, cuando lo buscaron para cenar, no lo encontraron. Preguntaron a todos, buscaron en cada familia, y nadie lo había visto. El pánico que sintió María fue indescriptible. Era el mismo pánico de cualquier madre que pierde a su hijo, multiplicado por el conocimiento de quién era ese hijo. ¿Y si algo le había pasado? ¿Y si las fuerzas del mal que habían intentado matarlo de bebé habían vuelto? ¿Había fracasado ella en su tarea de protegerlo? José y María regresaron inmediatamente a Jerusalén, buscando desesperadamente. 3 días pasaron, 3 días de angustia, de búsqueda incansable, de oraciones desesperadas. María apenas comía, apenas dormía, revisando cada calle, cada plaza, cada rincón de la ciudad. Finalmente, casi por casualidad, entraron al templo. Y allí, en medio de los doctores de la ley, estaba Jesús, no perdido, no asustado, sino sentado tranquilamente, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y lo que era más asombroso, los eruditos, hombres mayores que habían pasado toda su vida estudiando las Escrituras, estaban maravillados de su entendimiento y de sus respuestas. María sintió una mezcla de alivio, enojo y confusión. Corrió hacia él y con una voz que temblaba entre el llanto y el reproche exclamó: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Jesús la miró con esos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del universo y respondió con una pregunta que la dejó sin palabras. «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?» En los negocios de mi Padre, no de José, su padre terrenal, sino de su Padre celestial. Era la primera vez que Jesús hacía una declaración tan directa sobre su verdadera identidad. María sintió que algo cambiaba en ese momento. Su niño estaba creciendo, estaba comenzando a comprender quién era y cuál era su misión.
Y aunque ella no entendió completamente sus palabras en ese momento, las guardó en su corazón, como guardaba todas las cosas relacionadas con su Hijo extraordinario. Jesús regresó con ellos a Nazaret y continuó siendo sujeto a ellos, obediente y respetuoso. Pero María sabía que algo había cambiado. El reloj había comenzado a correr. Algún día, ese niño obediente se convertiría en el hombre que predicaría el reino de Dios, que desafiaría las autoridades, que cumpliría su destino. Y la espada que atravesaría su alma se acercaba cada día más. Los años pasaron. Jesús se convirtió en un joven, luego en un hombre. Trabajaba con José en la carpintería. Era conocido en Nazaret como el hijo del carpintero, el hermano de Santiago, José, Simón y Judas, el que tenía varias hermanas. Para todos en el pueblo era simplemente Jesús, un buen muchacho, un buen trabajador, un poco extraño quizás en su devoción religiosa y en la profundidad de sus pensamientos, pero básicamente normal. Pero María sabía, siempre supo. Cada vez que lo veía leer las Escrituras, cada vez que lo escuchaba orar, cada vez que notaba cómo la gente se sentía atraída hacia él sin saber por qué, recordaba el ángel, el nacimiento milagroso, las profecías. Todo estaba allí, esperando el momento correcto para manifestarse, y entonces llegó ese momento. Jesús tenía alrededor de 30 años cuando Juan, el hijo de Isabel, el primo de Jesús que había saltado de gozo en el vientre de su madre al sentir la presencia del Mesías, comenzó a predicar en el desierto. Juan llamaba al pueblo al arrepentimiento, bautizaba en el río Jordán y proclamaba que venía uno más poderoso que él. María supo, antes de que Jesús dijera una palabra, que había llegado el tiempo. Lo vio en sus ojos, en la forma en que miraba hacia el horizonte, en la inquietud que no podía ocultar. Una mañana, Jesús anunció que iba a ir al Jordán. No dijo por qué, pero no necesitaba hacerlo. María simplemente asintió, se acercó a él, puso sus manos en sus mejillas, lo miró a los ojos y susurró: «Ve con Dios, hijo mío». Cuando Jesús regresó del Jordán, era diferente. Había sido bautizado por Juan. Había pasado 40 días en el desierto, ayunando y siendo tentado. Y ahora comenzaba su ministerio público. Ya no era simplemente el hijo de María, era el maestro, el rabino, el profeta de Nazaret. María lo seguía de lejos, observando con una mezcla de orgullo y aprensión. Lo veía sanar a los enfermos, echar fuera demonios, predicar con una autoridad que dejaba a todos boquiabiertos. Las multitudes lo seguían, lo buscaban, lo aclamaban, pero también notaba la oposición creciente. Los fariseos lo cuestionaban, los escribas lo criticaban, los líderes religiosos comenzaban a verlo como una amenaza. Hubo un momento, al principio del ministerio de Jesús, que reveló tanto la humanidad de María como la divinidad de su Hijo. Estaban en una boda en Caná de Galilea, un pueblo cercano. María estaba ayudando con las festividades, como solían hacer las mujeres, y se dio cuenta de que el vino se había acabado. En esa cultura, quedarse sin vino en una boda era una vergüenza social terrible para la familia. María, con esa naturaleza maternal que siempre quiere ayudar, se acercó a Jesús y simplemente le dijo: «No tienen vino». No era exactamente una petición, pero la implicación estaba clara. Haz algo, ayúdalos, tú puedes. La respuesta de Jesús fue sorprendente. ¿Qué tiene que ver eso contigo y conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Mujer, no madre. Era una distancia necesaria, un recordatorio de que ahora su relación había cambiado. Él ya no era solo su hijo, era el Hijo de Dios en una misión. Su hora, el momento de su glorificación y su sacrificio,
Tenía su propio calendario divino que no podía ser apresurado ni siquiera por su madre. Pero María, con esa fe inquebrantable que la había caracterizado desde el principio, simplemente se volvió a los sirvientes y les dijo: «Haced todo lo que él os dijere». Y Jesús, movido quizás por esa fe, quizás por compasión, quizás porque en realidad sí había llegado el momento de comenzar a manifestar su gloria, realizó su primer milagro. Convirtió el agua en vino, un vino tan bueno que el maestresala se sorprendió de que lo hubieran guardado para el final. María sonrió. Su hijo había comenzado. Y ella, aunque entendía que su papel estaba cambiando, que ya no era el centro de la vida de Jesús, seguía siendo su madre, seguía creyendo en él, seguía apoyándolo desde las sombras. Los meses siguientes fueron un torbellino. Jesús viajaba por toda Galilea y Judea, enseñando, sanando, desafiando las normas religiosas establecidas. Llamó a 12 discípulos, hombres comunes a quienes estaba transformando en sus apóstoles. Las multitudes eran enormes. Algunos decían que era el Mesías, otros decían que era Elías redivivo, otros que era un profeta como los antiguos, pero no todos estaban contentos. Su propia familia, sus hermanos, no creían en él. Pensaban que estaba loco, que se había vuelto fanático religioso. Hubo un momento en que intentaron llevárselo a la fuerza, pensando que había perdido el juicio. María estaba atrapada en el medio. Amaba a todos sus hijos, pero sabía que Jesús tenía razón, que estaba cumpliendo su propósito. Cuando le dijeron a Jesús que su madre y sus hermanos estaban afuera buscándolo, él respondió con palabras que debieron doler: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando a sus discípulos, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre». María escuchó estas palabras y, aunque podría haberse sentido rechazada, entendió. Jesús no la estaba negando. Estaba expandiendo el concepto de familia, estaba creando una nueva familia espiritual. Y ella, que había sido la primera en hacer la voluntad del Padre al decir sí al ángel, era la primera entre esos hermanos espirituales. Los 3 años del ministerio de Jesús fueron intensos, llenos de milagros y enseñanzas que cambiaban vidas. María no estuvo presente en todo, pero escuchaba los reportes. Su hijo había dado de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Había caminado sobre el agua, había resucitado muertos. Cada historia que llegaba a sus oídos le confirmaba lo que siempre había sabido: este era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero también llegaban noticias preocupantes. Los líderes religiosos lo odiaban cada vez más. Decían que violaba el sábado, que blasfemaba, que tenía un demonio. Buscaban maneras de atraparlo, de hacerlo caer en alguna contradicción legal que justificara su arresto. María oraba constantemente, recordando las palabras de Simeón sobre la espada que atravesaría su alma. Sabía que se acercaba algo terrible. Y entonces llegó. Jesús fue a Jerusalén para la Pascua, su última Pascua, aunque en ese momento María no lo sabía con certeza. Entró a la ciudad, montado en un burrito, y la gente lo aclamaba como rey, extendiendo mantos y ramas de palma en el camino, gritando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». María, que había venido a Jerusalén para la fiesta, sintió un escalofrío al ver la escena. Era glorioso y aterrador a la vez. Jesús estaba siendo proclamado como Mesías públicamente, pero ella sabía que esto solo aceleraría la confrontación con las autoridades. No podían ignorarlo ya. Tendrían que actuar. Los días siguientes fueron tensos. Jesús enseñaba en el templo, tenía enfrentamientos verbales con los fariseos y saduceos, pronunciaba parábolas que claramente los condenaban. María lo seguía de lejos, mezclada entre la multitud, observando con el corazón encogido. Y entonces, una noche, todo se precipitó.
Judas, uno de los 12, traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Los soldados del templo, guiados por Judas, arrestaron a Jesús en el huerto de Getsemaní. Los discípulos huyeron aterrorizados, y comenzó el juicio más injusto de la historia. María no durmió esa noche. Sabía que algo malo estaba pasando. Al amanecer, cuando comenzaron a circular los rumores de que Jesús había sido arrestado, ella corrió por las calles de Jerusalén, buscándolo, preguntando, temiendo lo peor. Lo que vio la destrozó. Jesús, su hijo, su niño que había amamantado, que había enseñado a caminar, que había sido concebido por el Espíritu Santo, estaba siendo juzgado como un criminal. Lo acusaban de blasfemia. Querían matarlo. María intentó acercarse, pero los guardias la alejaron. Solo podía observar desde la distancia, viendo cómo humillaban a su hijo, cómo testigos falsos mentían sobre él, cómo los líderes religiosos que se decían siervos de Dios pedían a gritos su muerte. Pilato, el gobernador romano, parecía querer liberarlo. Incluso su esposa le envió un mensaje diciéndole que no tuviera nada que ver con ese justo. Pero la multitud, manipulada por los líderes religiosos, gritaba una y otra vez: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». María no podía creer lo que estaba escuchando. Esa misma multitud que días antes lo aclamaba como rey, ahora pedía su muerte. Pilato, débil y político, cedió. Entregó a Jesús para ser crucificado. Lo que siguió fue la peor pesadilla de María hecha realidad. Vio cómo azotaban a su hijo, cómo cada latigazo arrancaba tiras de piel de su espalda. Vio cómo le colocaban una corona de espinas sobre su cabeza, burlándose de él, llamándolo rey de burla. Vio cómo le escupían, cómo lo golpeaban, cómo lo trataban como si fuera menos que humano. Y luego, lo peor de todo, lo obligaron a cargar su propia cruz por las calles de Jerusalén, hacia el Gólgota, el lugar de la calavera. María lo siguió, abriéndose paso entre la multitud, sin importarle las miradas de desprecio, las burlas de los que la reconocían como la madre del condenado. Solo quería estar cerca de él, aunque no pudiera hacer nada para detener esto. Jesús cayó bajo el peso de la cruz. 1, 2, 3 veces. María quería correr hacia él, levantarlo, tomar la cruz ella misma. Pero los soldados la mantenían a distancia. Finalmente, obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a ayudar a cargar la cruz. Cuando llegaron al Gólgota, María observó horrorizada cómo clavaban a su hijo en la cruz. Los martillazos resonaban en sus oídos como truenos. Cada golpe era un golpe en su propio corazón. Los clavos atravesaban las muñecas y los pies de Jesús, y su grito de dolor atravesó el alma de María como aquella espada profetizada hacía tanto tiempo. Levantaron la cruz, y Jesús quedó suspendido entre el cielo y la tierra, desnudo, sangrando, jadeando por cada respiración. A su lado crucificaron a 2 ladrones, como si Jesús fuera uno más de ellos, un criminal ordinario. La multitud se burlaba. «Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz». A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. «Si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti». María cerró sus oídos a las burlas y fijó sus ojos en su hijo. Sus miradas se encontraron, y en ese intercambio silencioso pasó toda una vida. Ella recordó al ángel, el anuncio imposible, su sí. Recordó el nacimiento en Belén, la huida a Egipto, los años en Nazaret. Recordó cada risa, cada lágrima, cada momento compartido. Y ahora esto. Esto era para lo que había nacido. Esto era lo que el ángel había anunciado. Un reino que no tendría fin, pero que pasaba por esta muerte terrible. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo Juan, dijo con voz débil: «Mujer, he ahí tu hijo». Y a Juan le dijo: «He ahí tu madre». Incluso en su agonía, Jesús pensaba en ella, asegurándose de que tendría alguien que la cuidara. Juan la tomaría como su propia madre,
y ella viviría con él el resto de sus días. Era el último acto de amor filial de Jesús hacia María. Las horas pasaron con una lentitud torturante. El cielo se oscureció de manera antinatural. Una oscuridad densa, palpable, cubría la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Era como si la creación misma estuviera de luto por lo que estaba sucediendo. Y entonces Jesús gritó con una voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un grito de agonía, de soledad absoluta, de llevar sobre sí el peso de todos los pecados de la humanidad. María sollozó, queriendo gritar ella también, queriendo despertar de esta pesadilla. Finalmente Jesús dijo: consumado es. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. María cayó de rodillas. Su hijo había muerto. El Hijo de Dios había muerto. El Salvador del mundo colgaba sin vida de una cruz romana. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sollozo de las mujeres que habían estado con María al pie de la cruz. Pero entonces algo extraordinario sucedió. La tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, los sepulcros se abrieron. Incluso el centurión romano que había supervisado la crucifixión, un hombre acostumbrado a la muerte, exclamó asombrado: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. José de Arimatea, un miembro secreto del concilio que era discípulo de Jesús, fue a Pilato y pidió el cuerpo. Con la ayuda de Nicodemo bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz. María extendió sus brazos y colocaron el cuerpo de su hijo en su regazo. Era una piedad viva, una madre sosteniendo a su hijo muerto. María lo acunó como había hecho cuando era bebé. Acarició su cabello ensangrentado, limpió su rostro golpeado, lloró sobre su cuerpo sin vida. Este era el hijo que el ángel le había anunciado. Este era el Salvador del mundo, y estaba muerto. Lo lavaron, lo ungieron con especias aromáticas, lo envolvieron en lienzos limpios y lo colocaron en un sepulcro nuevo que José había preparado para sí mismo. Rodaron una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fueron, dejando allí el cuerpo del que había sido su esperanza. El sábado fue el día más largo de la vida de María. La ley judía prohibía hacer nada en sábado, así que tuvo que quedarse quieta, esperando, llorando en silencio, reviviendo una y otra vez los horrores del día anterior. ¿Había terminado todo? ¿Era esto el fin del plan de Dios? ¿Cómo podía el Mesías estar muerto? ¿Qué significaba ahora su sí? Pero María, a pesar de su dolor, a pesar de su confusión, seguía guardando todas estas cosas en su corazón. Recordaba otras palabras de Jesús que no había entendido en su momento. Cosas que había dicho sobre resucitar al tercer día, sobre destruir el templo y levantarlo en 3 días. ¿Podría ser? No, era imposible. Los muertos no resucitan. Pero luego recordó otras cosas imposibles que se habían vuelto posibles. Su embarazo virginal, el agua convertida en vino, los muertos resucitados por Jesús. Con Dios, nada era imposible. ¿Se atrevía a esperar? El primer día de la semana, muy de mañana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para terminar de ungir el cuerpo de Jesús. María, la madre de Jesús, se quedó en casa, demasiado débil por el dolor para moverse. Pero entonces las mujeres regresaron corriendo, gritando cosas sin sentido sobre la tumba vacía, sobre ángeles, sobre que Jesús estaba vivo. María no podía creerlo, no se atrevía a creerlo. Pero entonces Pedro y Juan corrieron al sepulcro y regresaron confirmando la historia. La tumba estaba vacía, los lienzos estaban allí, pero el cuerpo no. Y luego, a lo largo de ese día y los días siguientes, los discípulos comenzaron a reportar que habían visto a Jesús, que estaba vivo, que había resucitado. Se les apareció en el camino a Emaús, en el aposento alto, junto al mar de Galilea. Cuando se le apareció a María personalmente, no lo dicen las Escrituras.
pero podemos imaginar ese encuentro madre e hijo reunidos después de la muerte, después del infierno vivido en el Gólgota. Podemos imaginar las lágrimas de alegría de María, el abrazo eterno, la confirmación de que todo, absolutamente todo, había tenido un propósito. La espada que había atravesado su alma en el Viernes Santo se convirtió en gozo desbordante en la mañana de resurrección. Su sí, pronunciado tantos años atrás ante el ángel Gabriel, había sido vindicado. Su hijo vivía. El Salvador había vencido a la muerte. El reino sin fin había comenzado. Durante 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos, enseñándoles, preparándolos para lo que vendría. Y María estuvo allí, observando la transformación de los discípulos de hombres temerosos a testigos valientes. Finalmente, llegó el día de la Ascensión. Jesús reunió a sus seguidores en el Monte de los Olivos. Les dio sus últimas instrucciones: que esperaran en Jerusalén hasta recibir el poder del Espíritu Santo y que luego fueran sus testigos hasta lo último de la tierra. María observó mientras Jesús era elevado al cielo, una nube recibiéndolo y ocultándolo de sus ojos. Esta vez, la despedida no fue triste. Era una despedida llena de esperanza, de promesa. Él volvería. Y mientras tanto, estaría con ellos siempre, hasta el fin del mundo. Después de la ascensión, los discípulos regresaron a Jerusalén y se reunieron en el aposento alto, dedicándose a la oración. Y allí estaba María, entre ellos, orando junto con los apóstoles, las mujeres y los hermanos de Jesús que finalmente habían creído. 10 días después, en el día de Pentecostés, mientras todos estaban reunidos en ese lugar, sucedió algo maravilloso. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. María, que había sido cubierta por el Espíritu Santo para concebir al Salvador, ahora era llenada nuevamente por ese mismo Espíritu para dar testimonio del Salvador. El mismo Espíritu que había hecho posible lo imposible en su vientre, ahora hacía posible que hombres y mujeres ordinarios se convirtieran en testigos extraordinarios. Ese día, Pedro predicó con poder, y 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas. La iglesia había nacido. El reino sin fin que el ángel había anunciado estaba tomando forma, no como un reino político como muchos habían esperado, sino como un reino espiritual, una comunidad de creyentes unidos por el amor de Cristo. María vivió sus últimos años como parte de esa primera comunidad cristiana. Ya no era solo la madre de Jesús, era hermana en Cristo de todos los creyentes. Compartía con ellos sus recuerdos de Jesús, sus historias de la infancia del Salvador, los momentos que solo ella había presenciado. Los jóvenes creyentes la buscaban, queriendo escuchar de primera mano sobre el niño que había nacido en Belén, sobre el muchacho que se había quedado en el templo, sobre el hombre que había transformado agua en vino por petición de su madre. Y María compartía generosamente, siempre señalando no a sí misma, sino a su hijo, siempre dirigiendo la atención a lo que Jesús había hecho, no a lo que ella había sufrido. Era una mujer de oración, conocida por su humildad y su sabiduría. Las mujeres jóvenes la consultaban, los discípulos la respetaban, los nuevos creyentes la veneraban, pero ella insistía en que solo era una sierva del Señor, que su único mérito había sido decir sí cuando Dios la llamó. Haced todo lo que Él os dijere. Seguía diciendo, repitiendo las mismas palabras que había dicho a los sirvientes en la boda de Caná. Ese era su mensaje, simple pero profundo. Escuchad a Jesús, obedeced a Jesús, confiad en Jesús. Él sabe lo que hace, incluso cuando no lo entendéis. María se convirtió en un puente viviente entre el Jesús histórico y el Cristo resucitado.
Ella había conocido al bebé y al hombre, al Hijo y al Salvador. Podía testificar de su humanidad completa y de su divinidad absoluta, porque había experimentado ambas de manera íntima. Cuando los nuevos creyentes dudaban de que Jesús hubiera sido verdaderamente humano, ella les contaba de las noches en que lo había mecido para que dejara de llorar, de las rodillas raspadas que había vendado, de las risas compartidas alrededor de la mesa familiar. Y cuando dudaban de su divinidad, les recordaba el nacimiento virginal, los milagros, la resurrección que ella misma había presenciado en sus consecuencias. Los años pasaron, y María envejeció con gracia. Su cabello se volvió blanco como la lana, su rostro se llenó de arrugas que contaban historias de lágrimas y sonrisas, pero sus ojos mantuvieron esa profundidad, esa paz que venía de haber vivido lo imposible y haberlo visto convertirse en realidad. Contaba sus historias una y otra vez, nunca cansándose, porque entendía que cada generación necesitaba escucharlas de nuevo. Les hablaba a las madres jóvenes sobre la maternidad, sobre criar hijos con amor y dejarlos ir cuando Dios los llamara. Les hablaba a los que sufrían sobre el dolor del Viernes Santo, pero también sobre la esperanza del Domingo de Resurrección. Les hablaba a los que dudaban sobre su propio momento de duda, sobre cómo había preguntado al ángel, ¿cómo será esto? Y cómo Dios había respondido con paciencia y claridad. No tengáis miedo de preguntar, les decía a los jóvenes creyentes. Dios no se ofende por vuestras preguntas honestas. Solo aseguraos de que después de preguntar, estéis listos para decir sí, como yo lo hice, porque el sí es lo que lo cambia todo. No la comprensión perfecta, no la ausencia de miedo, sino el sí que se pronuncia a pesar del miedo, a pesar de no entender completamente. María se convirtió en madre espiritual de la iglesia naciente, así como era madre física del Salvador. Los apóstoles la consultaban cuando necesitaban recordar algo que Jesús había dicho o hecho. Los nuevos conversos buscaban su bendición. Los perseguidos encontraban consuelo en su presencia, porque si ella había soportado ver morir a su hijo y había mantenido la fe, ellos también podían soportar sus propias cruces. Hubo un momento, años después de Pentecostés, en que la persecución contra los cristianos se intensificó. Muchos fueron encarcelados, algunos fueron martirizados. Los creyentes vivían con miedo, preguntándose si debían esconderse, si debían huir, si debían negar su fe para salvar sus vidas. María, ya anciana pero con una voz que aún resonaba con autoridad, se dirigió a la comunidad reunida en secreto. Hermanos y hermanas, he visto a mi hijo morir en una cruz. He sentido la espada atravesar mi alma. Sé lo que es el sufrimiento. Pero también sé lo que es la victoria. La muerte no tiene la última palabra. El dolor no es el final de la historia. Nuestro Salvador venció, y nosotros también venceremos si nos mantenemos fieles. Sus palabras fortalecieron a muchos. Algunos que estaban a punto de renunciar a su fe encontraron nuevo valor. Otros que estaban desesperados encontraron esperanza. María no predicaba como los apóstoles, no hacía milagros como ellos, pero su presencia misma era un milagro viviente, un recordatorio constante de que Dios hace lo imposible. Con el paso del tiempo, María comenzó a sentir que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin. No temía a la muerte. ¿Cómo podría, habiendo visto a su hijo conquistarla? Más bien, la anticipaba con una mezcla de paz y expectación. Pronto vería a Jesús de nuevo, no como una aparición temporal, sino cara a cara, por toda la eternidad. Sus últimos días los pasó rodeada de amor. Juan, el discípulo amado que Jesús le había confiado, cuidaba de ella con ternura filial. Las mujeres de la iglesia la visitaban constantemente, trayéndole comida, leyéndole las escrituras, cantándole los salmos que ella amaba. Los apóstoles venían a sentarse a su lado,
a escuchar una vez más sus historias, a recibir su sabiduría. «No lloréis por mí», les decía cuando veía lágrimas en sus ojos. «He vivido una vida plena, una vida imposible que Dios hizo posible. He visto cosas que ningún ojo había visto. He participado en el misterio más grande de la historia. Ahora voy a casa, a los brazos de mi Hijo, que también es mi Señor y mi Dios». Les recordaba una última vez su mensaje central: «Recordad siempre lo que dije en Caná. Haced todo lo que Él os dijere. Esa sigue siendo mi palabra para vosotros. Escuchad su voz, seguid sus caminos, confiad en sus promesas. Él nunca falla, ni siquiera la muerte pudo detenerlo. Nada puede detener su amor por vosotros». Una tarde tranquila, mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, tiñendo el cielo de oro y púrpura, María cerró sus ojos por última vez. Había sido una vida extraordinaria escondida en una apariencia ordinaria. Había sido la Madre de Dios, un título que desafiaba toda lógica, pero que era absolutamente cierto. Había dicho sí a lo imposible, y ese sí había cambiado el curso de la eternidad. La comunidad lloró su partida, pero no con desesperanza. Sabían que María estaba con Jesús, que el Hijo y la Madre estaban reunidos en gloria. Y sabían que su legado continuaría, no en monumentos de piedra, sino en cada creyente que dijera sí a Dios, en cada persona que creyera en lo imposible, en cada corazón que se atreviera a confiar cuando todo parecía perdido. La historia de María se transmitió de generación en generación. Los padres se la contaban a sus hijos, los abuelos a sus nietos. Se escribió en los evangelios, se predicó desde los púlpitos, se meditó en los monasterios, se cantó en las iglesias. A través de los siglos, millones de personas encontraron inspiración en la joven de Nazaret que creyó lo imposible. Su legado no era de grandeza humana. No había sido reina, no había sido rica, no había escrito libros ni fundado imperios, pero había hecho algo mucho más importante. Había dicho sí, y ese sí resonaría por toda la eternidad. Cada vez que alguien enfrenta algo imposible y decide confiar en Dios, el Espíritu de María vive de nuevo. Cada vez que una madre se sacrifica por su hijo, cada vez que alguien soporta el dolor con dignidad y fe, cada vez que se pronuncia un sí a pesar del miedo, María es recordada y honrada. Su vida enseñó lecciones profundas. Enseñó que Dios no siempre elige a los poderosos o los famosos, sino a los humildes y los dispuestos. Enseñó que la fe verdadera no es la ausencia de preguntas, sino la presencia de confianza a pesar de las preguntas. Enseñó que el sufrimiento puede tener propósito, que el dolor puede ser parte del plan redentor de Dios. Enseñó que las madres tienen una fortaleza que viene de lo profundo, una capacidad de soportar lo insoportable por amor a sus hijos. Pero quizás la lección más importante que María enseñó fue esta: que con Dios nada es imposible. No el embarazo virginal, no la salvación de la humanidad, no la derrota de la muerte, nada, absolutamente nada. Hoy, miles de años después, su historia sigue viva. Las iglesias llevan su nombre, las pinturas capturan su imagen, las oraciones invocan su intercesión. Pero más allá de todo eso, su verdadero legado vive en cada persona que se atreve a creer cuando otros dudan, que se atreve a esperar cuando otros se rinden, que se atreve a decir sí cuando todo dentro de ellos grita que es imposible. María nos enseñó que lo imposible es exactamente donde Dios trabaja mejor, que los planes de Dios son más grandes que nuestras limitaciones, que la fe del tamaño de una semilla de mostaza puede mover montañas y que un sí pronunciado con todo el corazón puede cambiar el mundo. Ella fue la primera creyente, la primera discípula, la primera en decir sí al Evangelio antes de que hubiera evangelios escritos.
Fue testigo de todo, del nacimiento milagroso, de la infancia escondida, del ministerio poderoso, de la muerte brutal, de la resurrección gloriosa, del nacimiento de la Iglesia. Su vida fue un arco completo de fe, desde el primer encuentro con el ángel hasta su última respiración en paz, y su mensaje permanece simple pero revolucionario. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esas palabras, pronunciadas por una adolescente en una habitación oscura de Nazaret, son la clave de todo. La entrega total, la confianza absoluta, el sí sin reservas. En cada época, en cada lugar, surgen nuevos Marías. Son las madres que crían a sus hijos contra todo pronóstico. Son las jóvenes que creen en sus sueños cuando todos les dicen que son imposibles. Son los hombres y mujeres que se atreven a seguir el llamado de Dios, incluso cuando el camino es oscuro y el destino incierto. Son todos los que dicen sí cuando lo lógico sería decir no. La Iglesia creció desde ese pequeño grupo en el aposento alto hasta convertirse en un movimiento mundial. El Evangelio que comenzó en Belén y se confirmó en Jerusalén se extendió hasta los confines de la tierra, tal como Jesús había prometido. Y en el corazón de todo esto está el sí de María, el sí que hizo posible que el Verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros. Generaciones de creyentes han encontrado en María un modelo de fe, especialmente en los momentos más difíciles. Cuando la vida presenta sus propios anuncios imposibles, cuando Dios pide cosas que parecen estar más allá de nuestra capacidad, cuando el camino de la obediencia lleva a través del valle de sombra de muerte, María nos muestra cómo responder. No con perfección, porque ella también tuvo sus momentos de duda y confusión. No sin dolor, porque la espada atravesó su alma tal como fue profetizado. Pero sí con fe, con constancia, con una confianza fundamental en que Dios sabe lo que hace incluso cuando nosotros no lo entendemos. La historia de María nos recuerda que Dios trabaja en lo ordinario para producir lo extraordinario. Una chica común de un pueblo despreciado, comprometida con un carpintero común, viviendo una vida común, se convirtió en la madre del Salvador del mundo. No porque fuera especial en sí misma, sino porque estuvo dispuesta a ser usada por Dios de una manera especial. Esto da esperanza a todos nosotros. No necesitamos ser famosos, ricos, poderosos o perfectos para que Dios nos use. Solo necesitamos estar dispuestos. Solo necesitamos decir sí. Solo necesitamos confiar que Dios puede hacer lo imposible a través de nosotros, a pesar de nosotros, por causa de nosotros. El legado de María continúa cada día. Cada vez que nace un bebé en circunstancias difíciles y los padres deciden confiar en Dios. Cada vez que alguien enfrenta una enfermedad terminal con fe en lugar de desesperación. Cada vez que un misionero deja la comodidad para ir a lugares peligrosos por causa del Evangelio. Cada vez que un mártir muere por su fe en lugar de negarla. En todos estos momentos, el sí de María resuena de nuevo. Y su historia nos asegura que nuestros propios síes importan. Que nuestras propias decisiones de confiar en Dios, por pequeñas que parezcan, tienen un significado eterno. Que somos parte de una historia más grande, una narrativa de redención que comenzó en el Edén, alcanzó su clímax en el Calvario y continuará hasta que Cristo regrese en gloria. María vivió para ver el comienzo de esta historia de redención cumplida. Vio el reino de Dios tomar forma en la tierra, vio vidas transformadas por el mensaje de su Hijo. Vio enemigos reconciliados, pecadores perdonados, enfermos sanados, muertos resucitados. Vio que su sí había valido la pena, que cada lágrima, cada dolor, cada momento de duda había sido parte de un plan perfecto. Y ahora, en la gloria eterna, ella ve el fruto completo de su obediencia.
Ve a millones y millones de personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación adorando al Cordero. Ve la iglesia que nació en Pentecostés extendida por todo el mundo. Ve que su Hijo es adorado como Señor y Salvador por innumerables multitudes. Y sabe, con una certeza absoluta, que todo comenzó con su sí. Así que su mensaje para nosotros hoy es claro. No tengáis miedo de lo imposible. No os acobardéis ante los planes de Dios que parecen demasiado grandes para vosotros. No dudéis de que el mismo Dios que obró milagros en mi vida puede obrar milagros en la vuestra. Decid sí, confiad, creed, y ved cómo Dios hace lo que solo Él puede hacer. La historia de María es, en última instancia, la historia de la fidelidad de Dios. Él fue fiel en protegerla cuando estaba embarazada y vulnerable. Fue fiel en guiar a José para que la apoyara. Fue fiel en preservar la vida del niño Jesús cuando Herodes lo buscaba. Fue fiel en sostenerla cuando la espada atravesó su alma al pie de la cruz. Fue fiel en resucitar a su Hijo y llenar de gozo su dolor, y fue fiel en usarla para inspirar a generaciones innumerables. Si Dios fue fiel con María, será fiel con nosotros. Sus promesas no fallan, su poder no disminuye, su amor no se agota. Lo que Él comenzó en nosotros, lo completará. Lo que nos ha llamado a hacer, nos capacitará para hacerlo. Las semillas de obediencia que plantamos hoy darán fruto que durará por la eternidad. María no buscó ser especial, solo buscó ser obediente. No pidió ser famosa, solo estuvo dispuesta a ser usada. No exigió entender todo, solo confió que Dios sabía lo que hacía. Y eso fue suficiente, eso es siempre suficiente. Así que cuando enfrentéis vuestros propios momentos de anunciación, cuando el ángel de Dios venga a vosotros en alguna forma y os pida algo imposible, recordad a María. Recordad su pregunta honesta: ¿cómo será esto? Recordad la respuesta de Dios: nada hay imposible para Dios. Y recordad su respuesta final, la que cambió todo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese es el legado de María. No estatuas de mármol ni catedrales góticas, aunque son hermosas. No títulos teológicos ni debates doctrinales, aunque tienen su lugar. Su verdadero legado es una invitación extendida a través de los siglos a cada uno de nosotros. Atrévete a creer lo imposible, atrévete a confiar cuando no entiendas, atrévete a decir sí cuando Dios te llame. Porque si una joven de Nazaret pudo cambiar el mundo con su sí, ¿qué podrías hacer tú con el tuyo? Si Dios pudo usar a alguien tan ordinario para hacer algo tan extraordinario, ¿qué imposible se está esperando realizar en tu vida? Si el Espíritu Santo pudo venir sobre María y hacer que concibiera al Salvador, ¿qué nuevas vidas, qué nuevos comienzos, qué nuevas posibilidades puede crear en ti? La historia de María nos asegura que nuestras vidas importan, que nuestras decisiones tienen peso eterno, que Dios está obrando en lo ordinario para producir lo extraordinario, que el cielo presta atención cuando un corazón humano dice sí, que lo imposible es simplemente la oportunidad de Dios para mostrar su gloria. Y así, el legado de María continúa. Cada niño que nace es un recordatorio del niño que ella dio a luz en Belén. Cada acto de fe es un eco de su sí original. Cada victoria sobre lo imposible es un testimonio de que el Dios que obró en ella sigue obrando hoy. Su historia no ha terminado, porque la historia de la redención no ha terminado. Cristo prometió volver, y cuando lo haga, María estará allí, junto con todos los que dijeron sí, para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta ese día glorioso, su vida permanece como un faro de esperanza, un modelo de fe, una invitación a lo imposible. Ella nos muestra que Dios no necesita que seamos perfectos, solo disponibles. No necesita que seamos grandes, solo obedientes.
No necesita que entendamos todo, solo que confiemos plenamente. María, la joven que creyó lo imposible, la madre que soportó lo insoportable, la discípula que permaneció fiel hasta el fin, la testigo que vio todo desde el principio hasta Pentecostés, nos deja con estas palabras eternas que resumen toda su vida y su legado. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Que esas palabras resuenen en nuestros corazones hoy. Que nos atrevamos a pronunciarlas en nuestras propias vidas. Que nos convirtamos en Marías modernos, dispuestos a creer lo imposible, listos para decir sí cuando Dios llame, confiados en que el mismo Dios que obró milagros en ella puede obrar milagros en nosotros, porque al final eso es lo que María nos enseña. Que el Dios de lo imposible sigue buscando corazones dispuestos, sigue anunciando planes imposibles, sigue esperando escuchar ese sí que cambia todo. Y cuando lo pronunciamos, cuando nos rendimos a sus planes, aunque no los entendamos, cuando confiamos aunque el camino sea oscuro, nos unimos a esa larga línea de testigos fieles que comenzó con una joven en Nazaret y continuará hasta que Cristo regrese en gloria. Así que, hermanos y hermanas, cuando el ángel de Dios venga a vosotros, en cualquier forma que venga, con cualquier mensaje imposible que traiga, recordad a María. Y como ella, responded con fe, con confianza, con ese sí que abre las puertas del cielo y permite que lo imposible se vuelva realidad. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Lucas 1:30-31. Hermanos y hermanas, hemos caminado juntos por esta historia sagrada. Hemos visto el misterio de una joven que dijo sí a lo imposible. Que su fe inspire vuestra fe. Que su valentía os dé valentía. Que su sí os anime a pronunciar vuestro propio sí cuando Dios os llame. Esta historia no termina aquí. Continúa en cada corazón que cree, en cada vida que se rinde a los planes de Dios, en cada momento en que lo imposible se vuelve posible por el poder del Altísimo. La historia de María es vuestra historia, porque el mismo Dios que la llamó os está llamando a vosotros. Id en paz, llevando con vosotros la lección de Nazaret, que nada hay imposible para Dios. Dormid tranquilos esta noche, sabiendo que el mismo Dios que cuidó de María os cuida a vosotros, y despertad mañana listos para decir sí a cualquier imposible que Dios ponga en vuestro camino. Que el Señor os bendiga y os guarde, que haga resplandecer su rostro sobre vosotros y os dé paz, y que el mismo Espíritu Santo que vino sobre María venga sobre vosotros, capacitándoos para vivir vidas imposibles que traigan gloria a Dios. Amén y amén. Que así sea. Descansad ahora en la paz de aquel que hace todas las cosas nuevas, de aquel que convierte lo imposible en posible, de aquel que nos amó tanto que envió a su Hijo único a través del vientre de una joven llamada María. Buenas noches, amados. Que vuestros sueños sean dulces y vuestro despertar lleno de esperanza, porque servimos al Dios de María, al Dios de lo imposible, al Dios que nunca falla. Paz a vosotros, ahora y siempre. Amén.